Bueno, señores, entonces vamos a ir dando inicio, ya, ¿por qué no?, a este estudio para aprender a interpretar nuestros sueños o experiencias astrales. Un estudio que hacemos siempre al inicio de cada temario porque es sumamente importante. Nosotros aquí en el temario, incluso desde la conferencia 3, empezamos a enseñar lo que es el desdoblamiento astral consciente. Nosotros aprendemos en esa conferencia que el desdoblamiento astral realmente es un proceso, un fenómeno completamente natural, es parte de nuestro mismo proceso biológico de cada día, para que nuestro cuerpo físico pueda ser recargado de esas energías que necesitamos para funcionar al día siguiente, pues al momento de dormir, cuando el cuerpo físico se queda dormido, se da el proceso de desdoblamiento, el cual nosotros, nuestra alma, pues esa psiquis, esa parte emocional, esa parte mental, esa parte psicológica, pues sale digámosle que nos desdoblamos porque esa parte, esa alma, pues sale revestida de lo que es el cuerpo astral a tener experiencias en esa quinta dimensión de la naturaleza o lo que le conocemos como el mundo astral, también conocido como el mundo de los sueños. Esas experiencias oníricas que nosotros tenemos en ese plano es lo que comúnmente llamamos sueños. Pasa que nosotros tenemos la conciencia dormida, estamos dormidos durante el día, realmente estamos en un estado de sueño psicológico de instante en instante, no estamos en recuerdo de sí, no tenemos despierta esa conciencia, pues eso mismo pasa por correspondencia cuando nos vamos a dormir, pasamos inconscientes a ese plano, no somos conscientes de que nos hemos desdoblado, simplemente vamos a ese plano, al segundo de los sueños y proyectamos los deseos reprimidos en nuestra psiquis, nuestros temores o vivimos repitiendo mecánicamente las mismas experiencias que tenemos durante el día. Sin embargo, pues hay muchos mensajes que nosotros recibimos en ese plano, aún así, aún en ese estado inconsciente. Todos nuestros sueños tienen un significado, porque todo aquello que sucede en nuestros sueños pues tiene escenario en nuestro mundo interior, en nuestro país psicológico. Por lo tanto, si nosotros queremos conocernos a nosotros mismos, debemos aprender a interpretar nuestros sueños, porque es a través de los sueños, a través de ese pasaje que hacemos cada noche a esa quinta dimensión, donde nuestro ser nos va a ir dando muchísima guía, muchísima información para que nosotros avancemos en este trabajo de conocimiento de sí mismo. La idea de que nosotros enseñemos el desdoblamiento astral, las prácticas para lograr el desdoblamiento astral consciente, es que ese paso que hacemos de forma inconsciente cada día lo empecemos a hacer conscientes, que nos empecemos a dar cuenta de cuándo se da ese proceso de desdoblamiento, que lo busquemos a voluntad, que, o incluso que durante el sueño nos podamos hacer conscientes de que nos encontramos soñando y que podamos aprovechar esa conciencia en esa quinta dimensión para entonces hacer investigaciones a voluntad, para dar respuestas a esas interrogantes que tenemos, para hacer investigaciones, para llevar, digamos que una constancia del trabajo que nosotros estamos haciendo. Hay tantas cosas que podemos investigar en el plano astral y esa es la idea, de que esos sueños pues dejen de ser un proceso inconsciente y que sean experiencias astrales conscientes. Igualmente, cuando son experiencias astrales conscientes, también tenemos que aprender a interpretarlas, porque es que el lenguaje que usan los seres superiores, el lenguaje que se utiliza en esas otras dimensiones, es casi que siempre, porque no es general, pero casi que siempre es un lenguaje simbólico. ¿Y esto por qué? Porque el lenguaje simbólico es un lenguaje superior, es un lenguaje muchísimo más rico que esta lengua muerta que nosotros usamos aquí para comunicarnos, que tiene tantas limitantes, pues el lenguaje simbólico realmente es un lenguaje muy rico que a través de un mismo símbolo un mismo símbolo puede tener tantos matices y nos puede dar sabidurías tan profundas y nos puede mostrar pues tantas cosas. Entonces cuando nosotros aprendemos a interpretar, a leer, a comprender ese lenguaje simbólico, vamos desarrollando capacidades de relación
que nos sirven muchísimo al momento de nosotros trabajar en nuestra psicología, al momento de nosotros interpretar muchas cosas aquí en el plano físico que están veladas porque están escritas en símbolos, como por ejemplo encontramos que esos textos sagrados, que si la Biblia, que si el Corán, que si el Talmud, que si el Bhagavad Gita, bueno, etcétera, etcétera, tantos textos sagrados que existen, pues están escritos realmente es en lenguaje astral, en lenguaje simbólico. Pasa que como no sabemos, no conocemos ese lenguaje, pues solemos cometer el error de tomar estos textos sagrados a letra muerta, o sea, tal cual, como este lenguaje muerto que tenemos, y por eso no lo comprendemos y por eso pues se ha confundido pues tanto, se han confundido tanto el conocimiento de esas grandes enseñanzas que los maestros nos han ido dejando. Vamos a ver cuando aprendamos a comprender, a ir comprendiendo el lenguaje astral, vamos a ver que en el arte, vamos a ver que en las grandes arquitecturas, vamos a ver que también obviamente en la literatura, pues en el mundo de muchas maneras está ahí oculto ese conocimiento. Oculto entre símbolos. Cuando uno aprende pues este lenguaje astral, es como si un mundo nuevo se le abriera, porque uno realmente empieza a comprender muchas cosas que antes estaban veladas pues a nuestros ojos y a nuestro entendimiento. ¿Okay? Por eso es tan importante que aprendamos a interpretar. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar hablando un poquito de los distintos niveles de sueños que existen. Lo más común es que nosotros pues pasemos todas las noches a ese mundo de los sueños con la conciencia dormida, sin hacernos conscientes de que estamos soñando. Ustedes pueden ver que muchas veces soñamos cosas tan absurdas, o sea, completamente absurdas, que lo lógico hubiese sido que uno dijera, oye, pero es que estoy en un sueño, porque esto no puede estar pasando, esto no puede ser real. Pero como estamos tan hipnotizados durante el día, tan dormidos y sin despertar ese sentido de autoobservación, sin recuerdo de sí, incluso habiendo perdido la capacidad de asombro, vamos así como mecánicos, ya nos hemos vuelto como medio zombies en la vida. Asimismo, vamos en la noche, nos acostamos y pasamos totalmente inconscientes. Y pasan a veces, qué sé yo, levantes volando, no nos hacemos conscientes de que estamos en un sueño, porque vamos repitiendo ese mismo aspecto rutinario, esa misma mecanicidad se nos repite, esos sueños que tenemos pues suelen ser bastante mecánicos. Hay ocasiones en que las personas dicen yo no sueño, yo simplemente no sueño, dicen las personas, algunas personas, pero no es así, la verdad absolutamente todos los seres humanos e incluso los mismos animales sueñan, todos. Lo que pasa es que a veces estamos a un nivel un poquito incluso más bajo, en el que no somos capaces de recordar esos sueños. Y las razones son múltiples. Muchas veces no estamos recordando esas experiencias astrales porque nos estamos requete agotando, nos estamos digámosle que llegando a ese punto en el que vamos demasiado cansados a la cama y eso caemos como una piedra y ya nos quedamos como en oscuridad hasta el otro día, decimos nosotros, y cuando nos despertamos, ay, pero realmente es que estamos tan agotados, hemos drenado tanto nuestra energía mental, nuestra energía emocional, etcétera, que no tenemos siquiera energía para traer el recuerdo de esas experiencias. A veces estamos abrumados por muchos problemas o por muchas circunstancias, estamos demasiado identificados con el tren de la vida que ni siquiera pues prestamos atención a recordar los sueños, simplemente nos levantamos, nos paramos de la cama, nos vamos por ahí y no hacemos siquiera un proceso retrospectivo para ver qué pasó en ese proceso desde que nos dormimos hasta el momento en que nos levantamos. Entonces eso es a veces muchas veces es que ni siquiera nos dedicamos a recordar qué es lo que estábamos soñando. Otras veces a ese proceso de no recordar los sueños, pues se debe a que hemos caído en algo que se le conoce como la noche cósmica, que es cuando internamente nos retiran esa capacidad de recordar las experiencias astrales. Eso se suele dar por karma,
porque muchas veces no sabemos guardar el debido silencio a muchas informaciones muy íntimas, muy delicadas que internamente nos van revelando. Debemos saber que cuando nosotros contamos nuestros sueños, nosotros básicamente nos estamos desnudando ante las personas a quienes les estamos contando, porque estamos abriendo todo nuestro mundo interior a esas personas. Y cuando nosotros ya estamos trabajando sobre nosotros mismos, a nosotros nos empiezan a dar muchísima guía, muchísima información que solamente es pertinente a nosotros y a nuestro ser y a nadie más. Lo que se vive en el mundo astral es algo realmente pues muy íntimo. Y entonces vamos y movidos muchas veces por defectos del orgullo o defectos que quieren ir a convencer a otros o defectos de pereza que no quieren hacer el esfuerzo de interpretar sus experiencias y por eso vamos y le contamos toda la experiencia, mira, y me soñé con esto y con aquello y con lo otro y con qué sé yo cuánto y le desnudamos y le entregamos toda esa información que es tan personal a otras personas y bueno, como consecuencia, como no sabemos pues callar, asimismo nos retiran esa capacidad de recordar nuestros sueños. Esa noche cósmica a veces se puede extender una semana, varias semanas, meses, incluso puede extenderse hasta años debido o según la gravedad de la falta o según vayamos nosotros reiterando la misma falta. A veces nos ponen una noche cósmica corta, pero como no trabajamos ese yo loro, ese yo que le encanta contar sus cosas íntimas, pues entonces volvemos y cometemos el error y entonces la noche se extiende, se extiende. Muchas veces aprendemos a callar esas cosas que son muy íntimas de nuestro ser, pues a punta de noche cósmica. Y la idea, ojalá, que no fuera así. Hay cosas que son, debemos de aprender a discernir, esas cosas que son muy íntimas y otras cosas que nos entregan al libro abierto, cosas que son más bien como comprobaciones del conocimiento, de las conferencias, cosas así que podemos entregarlos, por ejemplo, a nuestros alumnos para como vivencias de lo que estamos haciendo, del trabajo que se está haciendo, de lo que vamos comprendiendo. Y entonces es ahí, hay que aprender a discernir y bueno, ahí uno va avanzando en el trabajo y a punta de tropezones muchas veces es que uno aprende a qué hablar y qué no hablar, qué cosas son pues muy, muy personales, muy íntimas entre nuestro ser y nosotros y cuáles no. Hay otras ocasiones, porque también se da, en que nosotros pasamos procesos de noche cósmica y son procesos probatorios, procesos en los que nos retiran pues esa luz, digamos que esa guía, digámosle como una prueba para ver esas reacciones internas, esos defectos muchas veces de soberbia, de lástima de sí, de derrotismo, de desesperación que pueden pues desarrollarse, que se pueden manifestar en nosotros. Prueba también de paciencia, prueba pues de obediencia, prueba también para ver que nos pueden permitir a nosotros mismos ver las comprensiones que tenemos y el estímulo que tenemos para trabajar sin estar esperando a cambio que todo el tiempo nos estén diciendo qué hacer. Entonces hay varias razones por las cuales se puede pasar por un proceso de noche cósmica y es bueno mencionarlo aquí para que pues cada uno, si se encuentra en esa circunstancia o si ha estado, pues vaya sabiendo cuáles son o cuáles pueden ser las causas, ¿ok? Hay otros niveles del sueño o de astral en los cuales ya estamos como que trabajando en la autoobservación y estamos haciendo un trabajo para estar en recuerdo de sí, estamos practicando la muerte psicológica, buscando esos espacios de conciencia durante el día y eso se va a reflejar en la calidad de nuestras experiencias astrales. Vamos a empezar a tener pues recuerdos más vívidos de esos sueños, de esas experiencias que tenemos. Incluso empezamos a tener sueños que son muy lúcidos, sueños incluso en los que nosotros podemos hasta saber que estamos dentro de un sueño, pero todavía es un estado de semiconciencia en la cual no tenemos
capacidad de movernos a voluntad, de decir, yo voy a ir allí, yo voy a ir acá, voy a investigar esto o aquello, sino que es como un estado de semiconciencia. Y hay otros momentos en los cuales pues ya logramos un desdoblamiento astral consciente. Estamos ahí esforzándonos haciendo la práctica del desdoblamiento o hacemos un trabajo, nos ganamos un buen dharma y nuestro ser nos da un desdoblamiento astral consciente. Entonces, el desdoblamiento astral consciente es cuando ya nosotros nos movemos a voluntad en esa quinta dimensión, que sabemos que estamos en el mundo de los sueños. Puede ser que nos desdoblemos directamente haciendo la práctica desde el momento en que estamos en la cama, o que dentro de un sueño algo nos llame a cuestionarnos, ¿será que yo estoy en el físico? ¿Será que estoy en el astral? Entonces corroboramos que estamos en el astral, por ejemplo, dando un saltito y viendo que quedamos flotando, o estirándonos, por ejemplo, un dedo y vemos que el dedo se estira, entonces sabemos que estamos en el plano astral, o pasando, por ejemplo, atravesando una pared o cualquier muro, cualquier objeto que exista. Entonces ahí ya nos damos cuenta que estamos en el mundo de los sueños, estamos conscientes, nos podemos mover a voluntad, podemos invocar a nuestro ser, podemos irnos, no sé, al tribunal de la ley divina, podemos investigar cualquier cosa que querramos. Entonces a eso se le llama un desdoblamiento astral consciente, ¿ok? Entonces la idea es que nosotros nos hagamos, sepamos de qué va todo esto y que sepamos que es muy importante pues que aprendamos a interpretar esas experiencias. Para que nosotros tengamos, estemos trabajando para que esas experiencias sean lo más lúcidas, lo más conscientes posibles, es importante que nosotros cambiemos esa forma de irnos pues a la cama, esa forma de despertarnos. Reflexionemos en que lo más común es que nosotros nos vayamos a la cama cansados de haber agotado mal utilizado nuestras energías durante el día, y que para colmo nos vayamos a la cama, por ejemplo, con un aparato, que estemos viendo el teléfono, que estemos viendo la televisión o cualquier otra cosa, ¿verdad? Hasta que ahí ya nos terminamos de agotar el poco de energía que nos queda, y ya cuando estamos ahí como que nos quedamos dormidos, pues apagamos y ahí ya nos entregamos y nos vamos pues inconscientes. Eso es como muy común, o que lleguemos y nos acostemos, nos arropemos y ahí ya nos vayamos, nos dejemos llevar del yo del sueño inconscientes al plano astral, y que cuando nos levantamos simplemente suena la alarma, la apago, me levanto, me perezo, voy al baño, pero no tenemos una disciplina en torno a lo que es el sueño o lo que se le llama la yoga del sueño. Entonces, si queremos realmente tener experiencias astrales conscientes, si queremos recordar nuestras experiencias astrales, si queremos darle un seguimiento a toda esa vasta información que todos los días nuestro ser nos va entregando en el plano astral, pues vamos a ponerle una disciplina a ese proceso. Vamos a tratar de que ese momento de ir a la cama sea un momento tranquilo, sea un momento relajado, que ojalá antes de irnos directamente ya a la cama, pues hagamos hasta un proceso de retrospección del día, que tratemos de sacar la conciencia, la sabiduría de toda esa mecanicidad que tuvimos durante el día, trabajar y eliminar esos defectos que se fueron manifestando a lo largo del día, que cuando vayamos a la cama, pues siempre tengamos un objetivo, que no nos vayamos al astral sin tener un objetivo, una pregunta que querramos responder o que querramos que nuestro ser nos le dé solución. Hay tantas cosas por investigar. Por ejemplo, estamos recibiendo las conferencias del conocimiento de sí mismo, donde recibimos tanta información tan interesante, pero que mientras nosotros no la hayamos corroborado, no son más que conceptos. Para que llegue a ser una sabiduría real en nosotros, debemos nosotros de corroborar esa información. Entonces aprendimos recientemente sobre lo que es la muerte, lo que muere, lo que no muere, qué pasa al momento de la muerte del cuerpo físico. Estuvimos hablando de que tenemos muchas vidas, no que vivimos una sola vez.
Hemos estado hablando del suprasexo, hemos estado hablando de la importancia de tener una pareja para practicar la suprasexualidad. Ustedes van a estar recibiendo muchísimas otras conferencias con muchísima información muy interesante. Y todo eso son cosas para preguntar, para corroborar internamente. Qué interesante que uno se desdoble al astral y que vaya a ver una vida pasada y que entonces uno pueda corroborar que efectivamente uno vive sucesivas existencias más allá de lo que aquí uno haya podido escuchar. Que uno le vaya y le pregunte al ser, por ejemplo, en cuál de esas 108 existencias a las que tengo derecho en este ciclo como humano, en cuál de esas 108 yo voy. ¿Será que voy en la 106? ¿Será que voy en la 108 ya? Y esta es mi última, por ejemplo, oportunidad para autorrealizarme en este ciclo. ¿O será que voy por la 90? Casi que todo el mundo va por la 108, pero ¿quién quita que se pueda dar el caso? Entonces son cosas que uno debería animarse a investigar. No tengo una pareja, ir al astral y preguntarle a mi ser quién podría ser esa pareja que me puede ayudar a hacer este trabajo de nacimiento espiritual. Entonces son muchas cosas que nosotros podríamos investigar y hay, bueno, infinidad la verdad, y la idea es que cada noche vayamos con un objetivo. Cuando tenemos un objetivo, si es un objetivo que realmente nosotros deseamos investigar, ese mismo anhelo de investigar eso nos sirve muchas veces como impulso, como estímulo para lograr ese desdoblamiento astral consciente. También es importantísimo que cuando nos vayamos a la cama, antes ¿verdad? de hacer la práctica para el desdoblamiento astral, pues siempre limpiemos el espacio con el Belilín, que es un canto mántrico que limpia las energías de ese ambiente, y que lo cerremos con el círculo mágico. Este próximo jueves vamos a estar aprendiendo en detalle esas conjuraciones, y eso es muy importante para dejar ese cuerpo físico protegido, para evitar esos sucesos como por ejemplo la parálisis de sueño, cualquier tipo de atento de robo de energía a ese cuerpo físico, lo evitamos haciendo siempre esas conjuraciones antes de pues irnos a la cama. También importantísimo siempre hacer un proceso de relajación, porque estar relajados es lo que nos va a permitir pues estar concentrados. Necesitamos estar concentrados para que esa técnica que usemos para el desdoblamiento astral tenga un resultado positivo. Y también importantísimo, no simplemente irnos a la cama y entregarnos y ya, sino hacer una de esas técnicas siempre, cualquiera de ellas, para desdoblarnos, sea que usemos la técnica por concentración, por imaginación, por mantralización, por muerte psicológica, que es una técnica sumamente efectiva, cualquiera de las técnicas que hemos aprendido. Que realmente se note en ese diario ir a la cama que queremos, que estamos buscando un despertar. Entonces ahí vamos a empezar a ver pues nosotros los resultados, vamos a tener la capacidad de tener, como les decía, experiencias mucho más vívidas hasta llegar a tener experiencias plenamente conscientes. Y al momento de despertar, pues es importantísimo no movernos. Ojalá podamos tener un despertar suave sin el uso de alarmas. Pero en caso de que necesitemos una alarma, pues tratar de que esa alarma no sea tan estridente. Cuestión de que no tengamos que rápidamente movernos a ir a apagarla, sino que sea algo suave y que nosotros podamos quedarnos un rato ahí sin movernos para entrar en ese proceso de retrospección y buscar recordar esa experiencia que tuvimos en el astral. Cuando uno se despierta y de una vez se mueve, entonces se agita ese cuerpo astral que recién ha ingresado de vuelta al cuerpo físico, y entonces al agitarse muchas veces se borran esos recuerdos de las experiencias que tuvimos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos tranquilitos, no nos movemos. Hay un mantra que podemos utilizar muy bueno, que es el mantra Raom Gaom, que podemos cantar en esos momentos. Si no estamos logrando traer ese recuerdo, pues empezamos a cantar Raum, Gaum, Raum, Gaum. Y al ir cantando así suavemente ese mantra y tratando de traer
esa experiencia, vamos a ver cómo eso se empieza a devolver como si fuera una película y vamos recordando dónde estábamos, qué hicimos, qué elementos vimos y toda esa experiencia la vamos trayendo. Una vez que nosotros traemos ese recuerdo, pues es muy bueno que si es posible, ¿verdad? Tomemos apuntes de esa experiencia que tuvimos, de cada uno de esos sueños que tuvimos durante la noche y que entonces hagamos el esfuerzo para interpretarla todos los días que hagamos ese trabajo de interpretar esas experiencias. Si nosotros debemos despertarnos a X hora por la mañana porque tenemos compromisos, etcétera, entonces vamos a poner ese momento de levantarnos un poquito antes, vamos a hacer el esfuerzo, media horita antes por lo menos, para tener ese espacio diario de regalarnos, ¿verdad? Esa experiencia, recordarla e interpretarla, porque es muy importante. Muchas veces nos avisan incluso en el astral cosas para ese mismo día. Y cuando uno no interpreta el astral, entonces después cuando suceden las situaciones uno recuerda, ay, pero verdad, yo me había soñado con esto, mira, me lo habían advertido y no hice caso. No, no fue simplemente que no hicimos caso, que ni siquiera sacamos el espacio para interpretar la experiencia. ¿Okay? Entonces eso es muy importante para que podamos empezar a recordar nuestras experiencias y podamos empezar a sacarle el provecho, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante aprender a interpretar? Recuerden que cualquier pregunta que tengan, por favor la van dejando ahí en los comentarios, ¿ok? ¿Por qué es tan importante aprender a interpretar? Primero, porque nosotros al ir haciendo este trabajo debemos de empezar a crear una conexión con nuestro ser, con esas partes superiores de nuestra conciencia. Siempre les decimos que ese maestro, ese guía, ese gurú que todos andamos buscando no se encuentra en el exterior, sino en el interior. Es nuestro real ser el que nos va a dar la guía, es el único que realmente nos conoce, que sabe cuál es nuestro camino, que sabe qué es lo que debemos hacer para avanzar en nuestro proceso de despertar. Entonces, a través del mundo astral, nuestro ser nos habla todo el tiempo, nuestro Padre interior, que es la sabiduría de nuestra conciencia, nuestra Madre divina, se nos manifiestan, nos dan enseñanzas y las distintas partes autoconscientes de nuestro ser constantemente nos están dando enseñanzas. Constantemente en ese mundo de los sueños vemos las manifestaciones de nuestros defectos psicológicos, que eso nos sirve muchísimo para nosotros avanzar en el trabajo. A través de lo que es el plano astral o el mundo de los sueños, nuestro ser nos advierte de muchas cosas que nos van a pasar, nos van dando guía, nos van dando información objetiva sobre este trabajo que estamos haciendo, sobre el conocimiento y sobre nuestra vida en general. Y cuando nosotros aprendemos a interpretar ese lenguaje astral, ese lenguaje simbólico con el cual nos hablan en el mundo de los sueños, vamos desarrollando esa capacidad de asociación y esa capacidad de reflexión que tanto nos ayuda para nosotros entender nuestra psicología, entender nuestros propios defectos psicológicos, aprender a asociar una cosa con la otra. Nos permite avanzar en la muerte de nuestros defectos psicológicos. Muchas veces a nosotros a través del astral nos van indicando qué paso seguir. Por ejemplo, si estamos haciendo trabajo de sacrificio por la humanidad, muchas veces nos indican qué trabajo de sacrificio hacer, dónde hacerlo, cómo realizar ese sacrificio. Muchas veces en el astral le podemos y le debemos ir dando seguimiento a nuestro trabajo de muerte psicológica. En nuestra Madre Divina va dirigiendo ese trabajo de muerte, nos va mostrando los yoes que más nos urgen trabajar. Entonces empezamos a soñarnos con escenas, por ejemplo, de adulterio, en la que nos vemos siéndole infiel a nuestra pareja o vemos a otra persona siéndole infiel a su pareja, por ejemplo. Y en esas experiencias lo que está pasando es que nuestra Madre Divina nos está indicando la necesidad de trabajar ese yo adúltero, muy probablemente porque se vienen recurrencias de adulterio
o porque es necesario sacarle la conciencia que esos defectos tienen atrapados y dejar de cometer, por ejemplo, ese tipo de errores. Y así con muchas otras cosas. Uno va, por ejemplo, trabajando ciertos defectos psicológicos y va viendo también en el plano astral el avance que uno va teniendo en ese trabajo. Muchas veces los yoes a nivel astral los podemos ver como personas, muchas veces los podemos ver también como animales, por ejemplo. Y uno va trabajando en la eliminación de tal o cual yo, y en el mundo de los sueños uno puede ver el avance al ver, por ejemplo, cómo empieza a aparecer mutilada esa persona o ese defecto psicológico. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando tal o cual defecto, por ejemplo, ayer que estábamos hablando de la masturbación y empezamos a trabajar ese yo masturbador y dejamos abandonamos la práctica de la masturbación, empezamos a eliminar esos defectos y le empezamos a quitar las obras, la fuerza motriz que nos lleva a actuar a ese defecto. Y como muchas veces ese yo se puede manifestar en el astral o nos lo puede mostrar como un mono, como un mico, podríamos ver a un mico, por ejemplo, que ya le faltan los brazos o que le faltan los pies, porque ya le hemos quitado la capacidad de hacer. Por ejemplo, nos ponemos a trabajar en ese mismo defecto que estoy haciendo como ejemplo, a la parte intelectual, todos los conceptos que tenemos en torno a la masturbación, de los cuales hablábamos, por ejemplo, el día de ayer, y podemos, al ir avanzando ese trabajo, tener la experiencia en que vemos al mico decapitado, por ejemplo, porque ya le hemos quitado esa fuerza intelectual o todos esos conceptos. O podríamos estar trabajando cómo nos maneja a nivel emocional, cómo nos manipula, cómo se nos mueve a través de lo que son sentimientos de soledad o cómo usa sentimientos de enamoramiento para entonces manifestarse. Entonces le vamos quitando la emoción y podríamos ver al mico, por ejemplo, que se le salen las vísceras o que le hemos sacado las vísceras, esa parte pues como estomacal y visceral que tiene mucha relación con lo que es la parte emocional y también la parte instintiva. Entonces, así uno va viendo avances que uno va teniendo en el trabajo psicológico o puede ver el mico ya muerto y entonces significa que ya hemos logrado un gran avance en la eliminación de lo que es el yo masturbador. Son experiencias que así de uno, de no haberlas tenido nunca, uno puede decir, ay, qué feo, yo no me quisiera imaginar con soñar con un mono muerto, o con un perro muerto, o con una persona muerta, por ejemplo. Pero sin embargo, no es así. Cuando uno está haciendo un trabajo psicológico y uno ve esos resultados en el mundo astral, eso se siente realmente bastante bien, porque es muy liberador uno quitarse una de esas formas negativas de ser, uno quitarse una de esas bestias o entidades psicológicas que uno tiene. Uno ve esos muertos y en realidad lo que uno experimenta internamente es como un alivio, es como un descanso, como algo bastante positivo. Entonces son cosas así que uno le va dando seguimiento en el mundo astral al trabajo, por ejemplo, psicológico que se va haciendo. Uno se sueña, por ejemplo, con un toro y es un defecto de la ira, o uno se sueña con tal o cual persona que es muy borracha y realmente lo que uno está viendo es su propio defecto borracho y son formas en que en nuestra Madre Divina, que es esa parte encargada de nuestra conciencia de eliminar esos defectos, como nos va guiando en este trabajo una vez que nos decidimos hacer un trabajo de, pues ya de muerte psicológica, empezamos a ver constantemente, a tener constantemente ese tipo de experiencias. En el plano astral vamos viendo incluso los avances que vamos logrando a nivel de lo que es el nacimiento espiritual. Una persona se pone, por ejemplo, a equilibrar sus centros, a ahorrar su energía y va viendo cómo sus aguas internas, que el agua simboliza en el astral lo que es la energía sexual, cómo esa energía se va limpiando, porque al principio cuando entramos esa energía está completamente contaminada por la fornicación, pero a medida que uno va trabajando, pues se va limpiando esas aguas y uno va experimentando eso pues en esas experiencias astrales. Entonces ustedes pueden ver que aprender a interpretar pues es sumamente importante, por eso hacemos pues este tipo de estudio. La idea es que nosotros pues busquemos desarrollar nuestra intuición. Recordemos que la mejor manera de pensar es no pensar.
Por lo tanto, estas experiencias o nuestros sueños, nosotros no los vamos a interpretar con la mente. No es que nos vamos a sentar a pensar, ay, ¿qué significará? ¿Y será que es esto? ¿Y será que lo otro? Y a meter la duda y el análisis y el no sé qué y tanta charla mental, sino que es más bien lo contrario. Vamos a recordar la experiencia, pero vamos a buscar hacer silencio interior, a callar esa mente. Porque cuando uno calla la mente, entonces la sabiduría de nuestro ser, que se encuentra aquí a la altura de la glándula pineal, puede llegar al corazón, que es nuestro centro intelectual inferior, como una intuición, como un golpe intuitivo. La intuición es saber sin pensar, es cuando hacemos silencio, entonces simplemente comprendemos, porque llega la sabiduría de nuestro ser. Entonces esa es la idea, que trabajemos en morir psicológicamente, en callar esa mente parlanchina que no se quiere callar para poder escuchar al ser y poder recibir esas comprensiones y así claramente, sin duda alguna, vamos a saber qué era específicamente lo que tal o cual simbolismo quería decir, lo que tal o cual cosa que nuestro ser nos mostró realmente nos quería decir o tal palabra, etcétera. Es a través de la intuición que vamos a realmente interpretarlas. Entonces, bueno, hay distintos tipos de experiencias. Por ejemplo, la gran mayoría de las experiencias que nosotros tenemos y que vamos a tener en el plano astral van a ser a través del lenguaje simbólico, ¿ok? Como les decía, ese es el lenguaje que usan los seres superiores. Por eso es importantísimo que aprendamos a desarrollar ese lenguaje. Una muy pequeña porción de las experiencias van a ser de forma directa, es decir, que la información que nos van a estar dando es tal cual o nos lo van a decir con este mismo lenguaje, así tal cual, lo que va a pasar es esto, o mira, tienes que hacer esto, o tal o cual cosa, uno lo pregunta y se la responden así tal cual. Eso pasa, pasa, no muchas veces, pero pasa. Pero es la menor cantidad de veces que tenemos esas experiencias directas. La mayoría de experiencias son simbólicas porque a nuestro ser le interesa que nosotros desarrollemos ese otro lenguaje, que aprendamos ese lenguaje simbólico. A raíz de eso, pues nosotros les entregamos, hace algunos días estuvo compartiendo esta guía para la interpretación de las experiencias astrales a través de los grupos de WhatsApp y el grupo de Telegram, pero mañana igualmente la vamos a estar compartiendo nuevamente en los grupos, así todos los que pues se unan y que quieran recibirlo y todos los que ya están en el grupo pueden recibir esta guía. En esta guía ustedes van a encontrar el significado de una gran cantidad de símbolos que usualmente vemos en el plano astral y lo que esos símbolos significan. Entonces es muy importante que nosotros estudiemos esta guía, que saquemos unos espacios para revisarla, para ir familiarizándonos con el significado de estos símbolos. Ustedes van a encontrar en esta guía muchos elementos, por ejemplo, hablando de elementos tal como tierra, agua, fuego, aire, que simbolizan. Entonces, como les decía ahorita que me soñé con agua, pues ya yo sé al ver la guía que el agua está relacionada con la energía creadora sexual. Que me soñé con el aire, había una tormenta de aire. Bueno, pues el aire está relacionado con la mente, con los pensamientos. Entonces, cuando hay una tormenta de aire, en el mundo de los sueños es porque esa mente está demasiado atormentada, demasiado pues llena de preocupaciones, de vacilaciones, etcétera, etcétera. Asimismo, ustedes van estudiando la guía, van viendo cómo es el proceso probatorio al que muchas veces nos someten en el plano astral, que son pruebas que nos van dando avances en el trabajo interior. Por ejemplo, nos pueden someter a pruebas de tierra, pruebas de agua, pruebas de fuego, pruebas de aire, y ustedes ahí en la guía van a ir viendo cómo en el plano astral se ven o se viven estas pruebas y lo que ellas significan. Por ejemplo, puede haber un sueño que tiene que ver con algún metal en específico, que si oro, que si plata, que si cobre, ahí podemos ir viendo lo que significa en la guía. Que nos soñamos en tal o cual lugar. Entonces aquí tenemos fenómenos y lugares naturales, cosas que suceden en esos lugares que estamos.
que por ejemplo estaba amaneciendo o que estaba anocheciendo. Entonces ahí podemos ir viendo. Las experiencias se interpretan déjenme enseñarles aquí, por ejemplo, analogías filosóficas. ¿Qué son las analogías filosóficas? Las analogías filosóficas son como esa relación filosófica que hay entre algo exterior con lo que hay en nuestro mundo interior. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que la luz está relacionada con la claridad, con el poder ver. La luz entonces internamente, por analogía filosófica en ese mundo de los sueños, representa la comprensión, la iluminación, ¿verdad? La comprensión. Cuando ustedes en un sueño están en un lugar y en ese lugar hay plena luz o está amaneciendo, pues eso nos da alusión a que se está teniendo ciertas comprensiones. Incluso el proceso del amanecer en el mundo de los sueños hace relación con proceso de despertar de la conciencia. O por ejemplo, que no está nublado, que está plenamente soleado. Ese sol representa a nuestro Padre, que es la sabiduría. Entonces, cuando está así plenamente soleado, por analogía filosófica, pues estamos o nos están dejando ver que ante esa circunstancia, ante eso que ahí nos están mostrando, pues ya estamos teniendo ciertas comprensiones o nos están dando una luz en torno a eso. Ahora, si por el contrario, en la experiencia nosotros lo que vemos es que está anocheciendo, pues lo que se nos está hablando es de áreas de la conciencia que se están oscureciendo, que se están durmiendo, por tales o cuales procesos de identificación que estamos teniendo durante el día o por ciertos conceptos que ahora hemos adquirido, que ahora nos impiden ver con claridad tal o cual cosa. Entonces, o que por ejemplo está muy nublado el cielo en la experiencia. Entonces ahí por analogía filosófica uno va viendo que es que la mente, esas partes superiores pues están nubladas, están, sí, así, obnubiladas y no podemos ver la luz, no podemos acceder a la comprensión. Entonces así ustedes van a ir relacionando muchas cosas por estas analogías filosóficas. Aquí en la guía, por ejemplo, ustedes pueden ver que si se sueñan con una montaña, que si se sueñan con un lago, que si estaba lloviendo, por ejemplo, ustedes ven que la lluvia tiene, así por analogía filosófica, relación con lo que son las lágrimas. Entonces, usualmente está lloviendo, representa situaciones de amargura, de tristeza. O también puede relacionarse con la fornicación, con la expulsión de la energía, que es la salida del agua de nuestro cuerpo. Por ejemplo, un diluvio o una inundación tiene relación mucho con lo que es la fornicación. ¿Okay? También aquí en la guía podemos encontrar el significado de distintos astros. Que me soñé con tal, que miré al cielo y que se veía nítidamente el planeta Marte. O sea, ¿pero qué significará el planeta Marte? O que se veía la luna, o que se veía Mercurio. Entonces ahí en la guía podemos ver qué significan esos planetas. O, bueno, que en el sueño, en la experiencia, yo estaba en algún edificio, por ejemplo, o estaba en un banco, o estaba en una carretera, o estaba en mi casa, pero estaba en la cocina. Y ahí estudiando esta parte de lo que simbolizan los edificios y los emplazamientos, podemos ir dándole interpretación a eso que nos estábamos soñando. Por ejemplo, la casa, ustedes ven por analogía filosófica, la casa es donde uno habita, pues la casa donde habita nuestra esencia es este cuerpo físico. Entonces nuestra casa en el mundo, en los mundos internos, representa el cuerpo físico, el lugar donde habita nuestra esencia. Por ejemplo, que el carro, ¿qué simboliza el carro? Pues el vehículo también representa el cuerpo físico donde esta esencia se está pues manifestando en esta tercera dimensión que es el vehículo físico. Entonces, o si por ejemplo como hay distintos colores dependiendo de los cuerpos, puede ser, por ejemplo, el amarillo está muy relacionado con el astral. Entonces vemos un vehículo amarillo y eso tiene relación, por ejemplo, con el cuerpo astral. Nos están dando con ese vehículo una enseñanza en torno a lo que es el cuerpo astral.
o el vehículo era rojo, entonces tiene relación con el cuerpo físico, o era naranja, tiene relación con el cuerpo vital. Y así sucesivamente, así es como uno va como relacionando y comprendiendo qué es lo que a uno le están diciendo. Ah, que me soñé que estaba en el cine. Aquí en la guía podemos ver qué es el cine, un lugar donde se va a estudiar a esos actores que son los yoes. Ah, bueno, en esa escena que yo vi en esa película, que me estaban mostrando en torno a esos yoes. O por ejemplo, estaba en un edificio. El edificio representa nuestra columna vertebral y cada piso, por ejemplo, puede representar cada uno de nuestros centros. Por ejemplo, si es de 7 pisos, puede estar representando los 7 centros de la máquina humana, cada uno de los pisos. O puede ser que esté representando los 7 cuerpos. Una persona se encuentra haciendo el trabajo de creación de sus cuerpos y eso puede verlo internamente como la construcción de un edificio de 7 pisos, por ejemplo. Puede ver, por ejemplo, un edificio de 5 pisos y representa los 5 centros inferiores, o un edificio de 3 pisos y cada uno de esos pisos representa uno de los 3 cerebros. Y bueno, así sucesivamente. Entonces ahí ustedes ven, van a ir mirando qué significa un puente, qué significa la puerta, el techo, las ventanas, etcétera, etcétera. Por eso es importante pues que se tomen el espacio y el tiempo para estudiar esta guía. Les va a servir muchísimo para interpretar sus experiencias. También hay una sección de plantas, que si nos soñamos con una planta, ¿qué significa? Las plantas suelen ser seres o partes del ser. Por ejemplo, el ser de tal persona a mí me lo pueden enseñar como el árbol de esa persona o como la planta de esa persona. O yo tengo muchas plantitas ahí en mi, en mi patio o en mi área verde. Y entonces esas plantitas representan partes del ser. Entonces uno ve el estado en que se encuentran esas plantas. Por ejemplo, están secas las plantas, les falta agua. ¿Qué nos está diciendo eso internamente? Que estamos haciendo un mal uso de nuestra energía, que no tenemos energía, no tenemos esa agüita, no estamos guardando nuestra energía sexual y por lo tanto esas partes del ser están secas, están, sí, marchitas. O que, por ejemplo, estén enfermas o que tienen plagas y esas plagas representan a nuestros yoes, a nuestros defectos psicológicos. También, dependiendo del tipo de planta que ustedes van a ir estudiando, tiene su significado particular. También, pues, están los animales que suelen representar yoes del plano mental, o sea, de nuestro plano atómico. Y dependiendo del animal que sea, que ustedes van a encontrar montones de animales en esa guía, es como el defecto psicológico en particular del cual se les está hablando. Por ejemplo, ahorita le hacía alusión de lo que es el mono o el mico, ¿verdad? Pero podríamos soñarnos con arañas y entonces esas arañas representan nuestros yoes escépticos de la mente que se enredan entre tantas telarañas de conceptos, de teorías y de materialismo, ¿verdad? Ustedes pueden ver a los pollos y los pollos representan, por ejemplo, los yoes del miedo o las gallinas con su cacaracá todo el tiempo representan a nuestros yoes chismosos. O los perros representan a nuestros yoes del instinto lujurioso, ese instinto fornicario. El león, por ejemplo, representa lo que es la ley divina. Entonces ustedes ven en el astral, por ejemplo, a un león furioso y ese león les está indicando, o esa experiencia les está indicando que la ley divina les viene a cobrar, que se les viene un karma, porque el león no está contento. Pero si por el contrario, en la experiencia ustedes están con un león y ese león está sumamente manso, dócil, incluso ustedes están hasta acariciando el león, pues esa es una experiencia, por ejemplo, bastante positiva porque quiere decirles que la ley divina está a su favor, que tienen la ley divina a favor, ¿verdad? Entonces, hay animales que pueden significar partes superiores del ser, pero para que sean partes del ser, pues ya tienen que ser animales así, majestuoso. Ustedes ven león, es el rey de la selva. Ustedes sueñan con un pegaso, o sea, un caballo con alas, o con un unicornio, o con un animal extremadamente hermoso, pues van a representar pues ya partes del ser, ¿ok? En la guía también ustedes van a encontrar el significado de una gran variedad de objetos. ¿Qué significa? Entonces, como les decía, es muy importante que se den un repasito a esa guía
para que vayan, digámosle que familiarizándose con estos significados, con estas analogías filosóficas que van pues significando cada cosa, y así se les va haciendo cada vez más sencillo interpretar la experiencia. Incluso llega un momento en el que ustedes ahí mismo en el astral, teniendo la experiencia, pueden ir ya interpretando, sabiendo cuando le muestran esto realmente con qué es que se relaciona o qué es lo con eso que le están mostrando. Y bueno, ahí van viendo lo que significa. Por ejemplo, me soñé con dinero y el dinero es dharma. Y el dinero realmente es el pago que internamente se recibe cuando uno hace trabajos de sacrificio por la humanidad. Entonces ustedes se ven recibiendo dinero y eso es que la ley divina les está pagando. O ustedes se ven que les falta dinero, en caso contrario, que les están cobrando o que no tienen para pagar, entonces ahí se le está haciendo alusión a que no tienen dharma para pagar, que por ejemplo tienen tal deuda kármica, esa factura que se les está cobrando, pero no tienen con qué pagarla porque les falta dharma. Y ahí cuando ustedes van, por ejemplo, ay, me soñé que me faltaba dinero, ustedes van a la guía, ven el dinero, ven que el dinero significa dharma, que es eso, ese dinero cósmico que recibimos cuando ayudamos a los hermanos de la humanidad para que puedan despertar. Entonces ustedes ven que lo que deben hacer es trabajar para hacer dharma, ayudar a los hermanos de la humanidad. Bueno, y así sucesivamente se les va presentando aquí en la guía muchos significados. También ustedes van a encontrar qué o con qué se relacionan distintos colores que podemos ver en el astral, con qué se relacionan los alimentos. Usualmente los alimentos se relacionan con algún tipo de sabiduría y ahí en esa lista ustedes van a ver cada una con qué tipo de sabiduría se relaciona. Los vehículos de distintas especies, que si es un automóvil o que si es un avión, qué significa si ese avión está cayendo, por ejemplo, si es un barco, si es una bicicleta, si es un bus, si es una moto, si es una bicicleta, entonces ahí ustedes van aprendiendo qué significa. Ustedes constantemente tienen experiencia en la que hay personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significan esas personas? Es muy común que las personas pregunten, ay, yo me sueño mucho con tal persona que ya falleció. ¿Por qué es que yo me sueño con tal persona que ya falleció? Bueno, ahí hay que tener en cuenta el hecho de que muchas veces como tenemos pues un nivel muy bajo de conciencia, como no hemos creado esos cuerpos existenciales del ser, cuando nosotros vamos a dormir es muy común que bajemos a la dimensión que es el limbo, donde van aquellas personas pues que fallecen, que ya pierden el cuerpo físico y que están a la espera de otro, de la siguiente oportunidad, del siguiente cuerpo físico. Entonces es muy común que nos movamos en esa dimensión y que literalmente pues tengamos experiencias con esas almas de personas que recientemente han fallecido y que todavía no han retornado al plano físico. Pero otras veces esas personas fallecidas pueden representar partes de nuestro ser o defectos psicológicos, porque eso es lo que las personas que vemos en el mundo interior usualmente significan. O son partes de nuestro propio ser o son defectos psicológicos. Usualmente nuestros familiares más directos representan partes de nuestro ser. Es muy común que nuestro padre interior se manifieste en el astral o nos dé enseñanza o nos hable o nos dé cualquier guía tomando la apariencia de nuestro padre físico o de nuestro abuelo o de alguna figura de autoridad que nosotros nos sea como de respeto, como que por ejemplo el director de la escuela o el presidente de la república o nuestro jefe del trabajo, por ejemplo, se puede presentar nuestro ser. O nuestra madre divina se puede presentar como nuestra mamá física, como nuestra abuela, como tal tía, o como la presidenta, la vicepresidenta, la directora, etcétera, etcétera. Entonces así se puede presentar, por ejemplo, nuestro ser, o distintas partes de nuestro ser se pueden presentar como familiares, aunque también otras veces esos mismos familiares pueden estar representando defectos psicológicos. Es la intuición la que nos va a permitir discernir. En todo siempre va a ser la intuición la que nos va a permitir interpretar correctamente. ¿Okay? Hay veces en que nosotros vemos a tal o cual persona y lo que tenemos es que ver el perfil psicológico de esa persona, porque usualmente ese es el defecto que está representando. Que me soñé con mi amiga que es muy chismosa.
pues ahí me representan al yo del chisme. Que me soñé con mi primo que es un vicioso. Pues ahí me están representando con ese personaje mi yo del vicio. También pues por cábala tenemos que tomar a estas personas, eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Pero también hay muchos otros tipos de personajes, no solamente familiares. A veces nos soñamos que con tal actor o con tal cantante. Y ese actor o cantante puede representar lo mismo, o partes del ser o defectos psicológicos, ¿ok? Que si nos soñamos con algún anciano, ¿qué significa? Que si nos soñamos con cadáveres, ¿qué significa? Bueno, ya yo les adelanté hace un ratito que cuando vemos el cadáver ya eso es un yo que logramos eliminar, que siempre es una experiencia que suele ser muy, muy positiva. Me soñé con un sacerdote, con una monja, ¿qué representa? Me soñé con un ladrón, ¿qué significan los ladrones? Ahí cuando estudiamos en las personas qué significan podemos ver. Hay veces en que nosotros nos soñamos con tal persona y es tal persona, porque el desdoblamiento se dio pues hacia afuera. Pero como les digo, eso es ya la intuición que nos va dejando saber. Hay ciertas como características que tienen las personas que también nos da información. Por ejemplo, estamos soñando con tal personaje que está representando tal o cual defecto psicológico y vemos que le resalta una parte. Por ejemplo, le resalta, no sé, la cabeza. Ese hay que estudiarle a ese defecto mucho, lo que es la parte intelectual, porque por ahí se ha alimentado mucho. O, por ejemplo, vemos una persona que está sangrando. Entonces, eso representa que estamos trabajando ese defecto, pero la sangre en el astral representa karma. Entonces ahí vemos que es que hay una deuda kármica que tiene ese defecto pendiente y que nos está urgiendo pagar. O vemos que es alguien que es muy grande o muy gordo. Pues a veces los gordos suelen representar los yoes de la pereza, pero muchas veces también es que es un defecto que está muy alimentado. O si por el contrario ya lo vemos muy flaquito, muy famélico, que es lo que se está muriendo de hambre, pues ahí está representando un defecto que se está muriendo de hambre porque no les estamos alimentando. Entonces ya está flaquito, ya está ahí para que se muere. Y ahí podemos ser. O si nos soñamos con superhéroes, los superhéroes suelen representar partes del ser. Y bueno, esa parte de las personas es importante que la estudiemos en detalle porque constantemente estamos viendo personas en el mundo de los sueños y bueno, debemos saber con qué se relacionan. También hay una sección que habla sobre lo que significa la ropa, también es muy importante estudiarla. Y una sección muy interesante en esta guía sobre distintas acciones que muchas veces nos podemos ver a nosotros mismos haciendo en el mundo astral o que podemos ver a otras personas hacer y que no sabemos qué significa. Por ejemplo, yo me vi que estaba barriendo la casa. Sí, pero eso tiene un significado, todo tiene un significado. Por ejemplo, barrer, ustedes ven la analogía filosófica, barrer es sacar la basura de la casa. Y si decimos que la casa en el mundo astral representa nuestro cuerpo físico, cuando uno se ve barriendo, está sacando la basura, es porque estamos trabajando la muerte psicológica. Y ahí lo podemos ver con eso que estamos barriendo, o que estamos limpiando, o que estamos trapeando, porque es un proceso de purificación. Y esa purificación se hace pues trabajando con la muerte psicológica. Que nos vemos, no sé, orinando o vomitando o que nos vemos desnudos en el astral, una experiencia que suele ser muy común. Y bueno, si estudiamos, por ejemplo, lo que es la ropa, vamos a ver que la ropa representa esos cuerpos existenciales del ser. Entonces, o esas protecciones también. Entonces, cuando nosotros nos vemos desnudos, pues es en nuestro ser hablándonos de que no tenemos esos cuerpos existenciales, de que no tenemos esas vestiduras del alma y que tenemos que empezar a crearlas, o de que carecemos de alguna protección si vemos desnuda una parte en particular. Entonces, eso lo podemos ir estudiando. También en la guía encontramos el significado de muchos elementos bíblicos o de muchos elementos navideños que a veces podemos ver en el plano astral o de elementos relacionados con la Semana Santa. O hay algunas figuras o estrellas que nos pueden mostrar en el astral y ahí podemos ver, según sea la figura, su significado. También hay una parte muy interesante en esta guía que es relacionada con las partes del cuerpo. Cada parte del cuerpo en el plano astral tiene una simbología y es importante también estudiarlas en detalle. ¿Qué significa la nariz? ¿Qué significa la boca, el cuello, la garganta?
ay, que me soñé que me dolía el brazo derecho o que tenía una herida en el brazo derecho. Bueno, ¿qué significa el brazo derecho? Pues vamos viendo que el brazo derecho es la voluntad. Y cuando ese brazo derecho está quejado, por ejemplo, en el plano astral, pues es porque estamos falleciendo, o sea, nos falta voluntad y nuestro ser nos está trabajando, nos está hablando de que trabajemos esa mala voluntad, que le pongamos voluntad al trabajo, por ejemplo. O que me duelen las rodillas. Bueno, ¿con qué se relacionan las rodillas? Las rodillas se relacionan con el orgullo o con la humildad. Entonces, si adoleces, falta de humildad. Entonces ahí, con ese dolor de rodillas o esa herida en la rodilla o malestar en la rodilla, nos está indicando nuestro ser un trabajo que hay que hacer en torno a lo que es la humildad. Entonces, ahí observamos en esas partes del cuerpo si, por ejemplo, había hongos, si habían enfermedades, si había manchas, si había parásitos, si había suciedad, si había malformaciones, porque esos son yoes o trabajos de muerte que hay que hacer en torno a eso, que representa o simboliza esa parte del cuerpo. ¿Ok? Y así, bueno, hay distintos simbolismos. Y bueno, vamos antes de pasar a esta parte de la cábala, a explicar aquí algo brevemente en torno a la interpretación de las experiencias. Les decía por un lado que están las analogías filosóficas, ustedes ahí en los símbolos pudieron ver alguna de esas analogías. Ahora, las experiencias que son así por analogías filosóficas se pueden interpretar por analogías similares o analogías contrarias. ¿Qué significa eso? Que muchas veces, yo sé que suena como complicado, pero la verdad no lo es, ustedes verán. Muchas veces nosotros estamos en la experiencia astral o en el sueño y eso que está sucediendo nos está pasando directamente a nosotros. O sea, soy yo en primera persona quien está viviendo eso, quien está llevando a cabo esa acción, quien está viendo tal o cual situación o tal o cual experiencia, entonces me está pasando a mí. A eso es que se le llama por similares, porque soy yo que lo estoy viviendo. Entonces, que por ejemplo me veo en el mundo astral bañándome en un río, pero ese río tiene el agua sucia, horrible, putrefacta. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Bueno, es mi energía, porque el agua es la energía sexual, que está sumamente contaminada por la fornicación. Me pongo a trabajar en la muerte, esos efectos de la fornicación y en buscar el equilibrio de los centros con la muerte en marcha. Entonces luego puede que tenga esa experiencia en que me voy bañándome en esa piscina con esa agua limpia, cristalina, y ahí se está viendo un proceso de purificación. Que luego veo que esas aguas ya están de un tono amarillo. Es un nivel superior de purificación hasta que llegue el punto en que las aguas se tornan rojas cuando ya se prende el fuego sagrado. Y eso me pasa a mí directamente en el astral y bueno, esas son las experiencias que son por similares. O por ejemplo aquí esto que vemos, que vino el león y que el león me acarreó y tuve que correr y tal. Bueno, ¿qué significa? La ley divina me viene a cobrar, lo que hablábamos hace un ratito. Esas son las experiencias que son por similares, la que soy yo que vivo en primera persona. Ahora, hay otro tipo de sueños o experiencias que se pueden tener en la que no es uno quien está viviendo la situación como personaje principal, sino que uno ve a otra persona hacer tal o cual cosa. Entonces yo soy el espectador de una escena. Entonces yo veo, como en este caso, al vecino, pues que le está siendo infiel a la vecina. Lo más común, como nosotros todo tendemos a tirarlo hacia afuera, hacia la parte material, como no conocemos esta parte interna y desconocemos nuestro mundo interior, desconocemos también que cuando todo lo que vemos en otro realmente es un espejo de lo que yo tengo que trabajar en mí. La gran mayoría de veces nosotros estamos cometiendo errores o tenemos defectos psicológicos, pero no los queremos reconocer. Por esa autosimpatía que todos manejamos, se nos hace muy difícil ver eso en uno mismo. Entonces a nuestro ser le toca mostrarnos esas experiencias por contrarias, o sea, ver en otra persona que está cometiendo tal o cual error. Pero ¿qué significa eso? Que yo tengo que señalar, juzgar o criticar o ir al otro día cuando me levanto a contarle a la vecina, mire, tenga cuidado que el marido suyo como que le está poniendo los cachos. No, es trabajarlo por contrario, es buscar en mi interior ese defecto psicológico que ahí estoy viendo representado, porque es algo que yo tengo que trabajar en mí. A mi ser le interesa mostrarle es los errores que yo estoy cometiendo. Ahora, se puede dar, porque se da muchas veces,
que efectivamente en personajes afuera y hasta en esos mismos que nosotros vimos en el plano astral, están esos errores y hasta los cometen o los están cometiendo. Pero independientemente de eso, realmente la experiencia es para que nosotros lo estudiemos. Porque cuando uno estudia o busca el defecto en su interior, lo reflexiona, lo comprende, lo elimina, entonces uno saca una sabiduría. Y esa sabiduría le va a permitir a uno, primero, no caer en el error de juzgar, criticar y señalar a la otra persona, que con eso hasta karma se gana uno, y también que uno tenga una comprensión, que uno tenga realmente una sabiduría con la cual, si es apropiado y si es el caso, uno pueda hasta ayudar objetivamente a esa persona y no ir a caer en hacer leña como se dice, del árbol caído. Entonces, toda experiencia que veamos por contrario, o sea, que veamos que otros están haciendo en el astral, es para adentro. Ah, que yo me soñé, como ustedes ven ese otro ejemplo, que fui a la casa de mi amiga, no sé qué, Juliana, y resulta que encontré que Juliana tenía esa casa hecha un chiquero, toda sucia, toda regada la ropa y eso hasta alimañas había ahí. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esa experiencia? Que yo vaya y me despierte y vaya a criticar a Juliana porque es una desordenada. No, realmente es una experiencia por contrarias en la cual se me está mostrando ahí el desorden interior que yo tengo, porque es mi mundo interior, es mi país psicológico, la necesidad de yo hacer un orden. Incluso si tomamos el nombre Juliana, deja ver si de verdad es así, Juliana, pues sí, da 7. Y cuando vamos a ver por la cábala, por ejemplo, el tema de los números, que les voy a pasar ahora a explicar en detalle, el 7 representa el triunfo por un lado, pero el orden por otro lado. Entonces vemos el 7 ante esa escena y nos están mandando a hacer un orden interior, ¿ok? Que pongamos ese carro de guerra, o sea, todas esas herramientas que estamos recibiendo para trabajar en poner y hacer ese orden. Entonces ahí ustedes van a ver, llega un punto en que uno dice, oye, pero el astral es como poético, porque todo rima. Usualmente cuando tú ves esta escena y la coges con la cábala y la coges con el simbolismo, entonces tú logras comprender exactamente qué es lo que tu ser te está pues indicando ante esa situación. Y como les decía, todo es con la intuición que lo vamos a ir pues comprendiendo y lo vamos a ir interpretando. ¿Ok? Esto pues, esta guía es eso, una guía, pero siempre la certeza va a venir desde nuestro corazón, de esa intuición. Entonces, bueno, ahí vimos similares y contrarias, cómo se interpretan. Ahora, hay una clase de experiencias que no son muy comunes, pero que se dan, que se interpretan por analogía de contrarios, no por analogía filosófica, que es que hay una plena relación entre una cosa con la otra, sino que es analogía de contrario, o sea, que es como que todo lo opuesto a lo que podríamos entender que significa. Ejemplo, vemos los dulces en el astral. Y cuando uno se ve comiendo dulces o que hay muchos dulces en el astral, realmente esa no es una experiencia positiva, es una experiencia bastante negativa, porque los dulces representan internamente amarguras, o sea, todo lo contrario, no se ve bien, comiendo mucho dulce y eso es que está pasando situaciones difíciles o que se les vienen situaciones bien amargas en su vida. Por ejemplo, esas analogías de contrarios que ustedes van a encontrar ahí en la guía, muchos términos que son por analogía de contrarios y que lo mismo, intuitivamente ustedes lo van a percibir, ¿ok? Y también en muchas de estas experiencias que se interpretan por analogías de contrarios, nos hablan directamente, pero cuando nos dicen sí es no y cuando nos dicen no es sí. Pero eso no es que realmente es complicado porque uno inmediatamente lo siente. Es como, por ejemplo, cuando uno está cometiendo un error que es demasiado obvio, pero que uno como quiera por cabeza dura insiste, a veces nuestro ser interno, nuestro padre, nuestra madre internamente toma esa actitud y nos habla por analogía de contrarios para generarnos un choque. Entonces uno va, por ejemplo, y pregunta, madre mía, por favor, vine aquí al astral para preguntarte si realmente eso de la masturbación es contraproducente con el trabajo del despertar espiritual. Entonces uno internamente realmente sabe,
pero uno quiere que le digan que sí, que no, que eso es bueno, porque uno no quiere abandonar ese yo. Entonces, ¿qué hacen internamente? Le dan a uno ese choque y le dicen, no, oye, eso es buenísimo, eso sigue por ahí, que eso no te va a pasar absolutamente nada. En el momento en el que a uno le dan como ese choque, uno lo percibe y lo siente y dice, ah, ya. Es como cuando uno así de niñito, que era muy terrible, se subía, por ejemplo, en el árbol o en ese lugar que era peligroso, y los padres a uno lo usaban psicología inversa y le decían, en lugar de decirle, oye, bájate de ahí, porque sabían que si le decían así a uno, uno lo que iba a querer seguir subiendo por rebelde, por llevar la contraria, le decían a uno, no, no, mira, sigue, dale, pues, oye, sigue subiendo, dale, dale, que eso no va a pasar nada. Cuando te caigas de ahí, eso no va a pasar nada. ¿Qué hacía eso con uno? Que se le generaba a uno un choque, uno decía como que yo pienso que mejor me bajo porque esto como que no pinta nada bueno. Entonces uno se bajaba, algo así. Algo así sucede con este tema de las analogías de contrario. A veces a uno le dan como esos choques, esas experiencias por analogía de contrario. Por ejemplo, una persona viene y está muy enviciado con tal o cual droga, por ejemplo, qué sé yo, la marihuana, que se pinta tanto que como una droga mística, como que ayuda al despertar espiritual. Y recibimos la conferencia 14 donde hablamos de drogas y alcoholismo y a la persona le resulta un choque saber que esas drogas místicas pues no llevan realmente al despertar de la conciencia. Pero ¿qué hace la persona? Inteligentemente va y pregunta, no come entero, no trae entero, sino que va y le dice, le pregunta a su madre, entonces viene y le dan esta experiencia, por ejemplo, y le dicen, no, no, mira, eso te sirve buenísimo eso con la droga, te conectas tú con el infinito, el universo y todo lo cósmico, y la persona cuando le dan esa información así, no es que quede duda, es que realmente se siente ese choque cuando te hablan por analogía de contrario, si a la persona le queda muy claro que lo que tiene es que, por ejemplo, trabajar y eliminar ese defecto. Entonces, esas experiencias también se dan, por eso ponemos aquí esta sección para explicarlas, para pues que tengan claridad, ¿ok? Y lo otro es ya la interpretación por cábala, porque muchas veces en el mundo de los sueños a nosotros nos hablan con el uso de números y los números tienen un significado, tienen una interpretación. Entonces están los 22 arcanos mayores que representan las 22 partes de nuestro ser y cada uno de esos números tiene un significado. El 1 ustedes lo van a estudiar ahí en la guía. Del 1 hasta el 22, lo que significa. El 1 representa el padre, el 2 representa a la madre o a la pareja, por ser el número 2. El 3 representa, por ejemplo, el sacrificio por la humanidad en su aspecto de pescar. El 4 es el conocimiento sobre el sexo. El 5 está relacionado con la ley divina, con el karma o el dharma. El 6 está relacionado con el amor o la indecisión. El 7 con el triunfo o con el orden. El 8 con la justicia, con el equilibrio. Ustedes lo van a ir estudiando ahí poquito a poquito. El 10 con la recurrencia o la retribución. El 11, un muy buen número, porque representa el león domado, cuando la ley divina pues está a favor. Y bueno, ahí ustedes van a estudiar esos 22 arcanos. Ahora, ¿cómo es que ustedes van a usar este contexto de los números? Para ir a preguntar la lotería no es. Realmente es porque muchas veces nosotros vemos números o cantidades en el mundo astral. Permítanme por favor un segundito. Bueno, me disculpan. Les decía que muchas veces en el mundo de los sueños, pues a nosotros nos vemos números, ¿verdad? Números o cantidades o nombres, entonces no sabemos cómo interpretarlas o direcciones, o que en el sueño era tal o cual hora, eso qué significa, entonces lo vamos a tomar por cábala. ¿Cómo lo vamos a tomar? Por ejemplo, que me soñé con el número 10, pues ahí yo voy a la cábala y veo qué significado tiene el 10. Eso es la recurrencia. Entonces es que se viene, algo se va a repetir, algo que ya me ha pasado en esta existencia se me va a volver a repetir, o algo que me ha pasado en existencias pasadas se me viene a repetir. Entonces eso nos lo muestran usualmente para que
podamos estudiar eso y trascender esa recurrencia. Por ejemplo, vemos el número 10 en relación con una situación de una estafa. Entonces tenemos una recurrencia de que nos van a estafar, por ejemplo. Entonces con ese 10 y la situación que vemos en el astral, pues nos lo advierten. Y ahí podemos empezar a trabajar los yoes que nos han generado ese karma de que nos estafen, que usualmente son nuestros yoes estafadores, para que podamos trascender eso con sacrificio con la humanidad, con muerte psicológica, bueno. O con el 10 hay una relación, una situación de adulterio en el astral. Entonces ahí pues es para que trascienda esa circunstancia, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros vemos un número que es más alto, que es el número 22, que es el mayor de los arcanos. ¿Qué hacemos con esos números que son más altos que 22? Pues los sumamos cabalísticamente. Por ejemplo, me soñé con el número 461. ¿Qué hago? Pues los voy a sumar. 4 más 6 más 1. Somos 4 más 6, 10, ¿verdad? Más 1, 11, y entonces ese es el número cabalístico. Entonces voy allá a la cábala, busco el 11 y veo qué significa el león domado, es decir, la ley a favor. Entonces, en esa experiencia, que usualmente va a ser una experiencia en la que vemos en qué sentido la ley divina está a favor, pues ahí vemos la relación. O si sentimos que debemos profundizar más aún en ese número, pues ahí sumamos ese 11, lo podemos hacer también y ver 1 más 1 igual a 2. Entonces es relacionado con la pareja, que es que suele tener relación el número 2. Entonces es que, por ejemplo, le estamos pidiendo a la ley, al ser, pues la pareja para hacer el trabajo de nacimiento espiritual. Y, por ejemplo, tenemos esa maravillosa experiencia en la que nos da el 461 y ahí sumamos y es que la ley está a favor en torno de eso de darnos la pareja para hacer el trabajo, por ejemplo. Entonces ahí vemos una interpretación que podría tener ese número. Ahora, por ejemplo, nos soñamos con personas, como hablamos hace un rato, y el nombre de esas personas nos lo debemos también de llevar a la cábala. El nombre que tiene la persona o como nosotros lo llamamos. Vamos a decir que esta persona se llama Luis. Entonces yo voy a coger cuántas letras tiene Luis. L, U y S son 4. Ahí voy y miro el 4 y ahí veo con qué tiene relación la experiencia según la cábala. O lo que me dijo Luis con qué tiene relación en el sueño según la cábala. El 4 es pues relacionado con el sexo. Entonces me voy a dar cuenta que allí en la experiencia todo iba relacionado realmente con el sexo. O resulta que a ese Luis, yo nunca le digo Luis, yo realmente le digo es Lucho. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? E incluso en el astral yo le decía era Lucho. ¿Qué es lo que voy a buscar, Luis? No, pues voy a buscar es por Lucho. Entonces, L-U-C-H-O, pues son 5. Entonces, yo me voy a ir es al número 5 y veo que es la ley, el karma o el dharma. Entonces, veo, por ejemplo, que en la experiencia, Lucho me venía a cobrar un dinero que le debo. Entonces, ahí veo que es la ley divina, el 5, quien me está avisando de una deuda kármica que se me viene, de una deuda que tengo que pagar. Y así yo interpreto, pues, según la cábala. También los lugares donde uno se encuentra los puede tomar por cábala. Que yo estaba, como dice aquí, por ejemplo, en España. Entonces, ¿qué voy a hacer? O que iba a viajar para España, o que me mencionaron España. Entonces, cojo ahí, cuento los números. ¿Cuántas letras tiene España? Tiene 6. Entonces, ahí veo que esa experiencia tiene relación o con la indecisión o con el amor, por ejemplo. O era una dirección, exactamente lo mismo. Cojo los números, si son muy largos, más de 22, los sumo cabalísticamente y ahí voy a la guía y veo lo que significa. O que era tal o cual hora. Entonces ahí lo mismo. Que eran las 12 en punto. Entonces ahí ya las 12, voy al número 12. Veo que eso está relacionado con el sacrificio por la humanidad en su aspecto de enseñar. Ya, ahí está. No, pero eran las 12 y 8, entonces ahí ya sí voy a sumar, entonces voy 1 más 2 más 0 más 8 y tomo cuánto me da eso cabalísticamente. Si ese número me da todavía un número mayor a 22, ¿qué hago? Lo sumo otra vez, por ejemplo me da 43, bueno, yo agarro 4 más 3, es 7 y ahí voy a la cábala y busco el significado. Entonces así es como se usa este tema de los números
para interpretar o relacionar esa información que nos están dando en la experiencia. Todo eso ustedes lo van a ver ahí en la guía. Ahora, una pregunta importante. ¿Qué hacemos si ese símbolo no lo encontramos en la guía? Entonces, ¿qué hago? Que en la guía no está la alfombra, que en la guía no están los pájaros, que en la guía no está tal o cual cosa. ¿Qué hago? Entonces, la relación, vamos a relacionarla con esa analogía filosófica. Entonces, vamos a ver cuál es su función o cuáles eran sus características. Entonces, vemos, por ejemplo, la alfombra o el tapete, no está. Pero, ¿qué significa o para cuál es la función del tapete? Uno ahí hace la relación y dice, bueno, el tapete es para limpiarse el barro de los zapatos. Los zapatos sí están en la guía. Los zapatos representan nuestro camino espiritual. Por lo tanto, ese tapete representa un elemento o una ayuda para que yo limpie mi camino espiritual. Entonces, ahí ya le encontramos la función. O vemos que entre tantos animales que hay en la guía, el pájaro no está, pero ahí hacemos una relación, queda muy sencillo, porque el pájaro es un animal que vuela en el aire. El aire sí está, el aire representa la mente, nuestros pensamientos. Entonces, si son defectos psicológicos, lo que ese pájaro está representando, porque es un pájaro corriente, por ejemplo, pues entonces está representando o están representando defectos de la mente. Si hicieran una cantidad X de pájaros, pues ahí también lo llevamos por cábala. Por ejemplo, aquí hay 2 pájaros, entonces el 2 está relacionado con la pareja, pues son defectos de la mente relacionados con la pareja, conceptos cerrados en torno a la pareja o resentimientos con la pareja, ya cada quien según la experiencia va haciendo la interpretación. Pero así se. O por ejemplo es un pájaro imponente, como por ejemplo un águila, que es un animal salvaje imponente, pues ya esa águila tiene un aspecto superior, entonces está relacionado ya con el centro intelectual superior o la fuerza del Padre. Entonces esa águila representa al Padre, a nuestro ser. Y así uno va haciendo la relación y puede ir comprendiendo, guiado, claro está, por la intuición, qué es lo que significan aquellas cosas que no encontremos en la guía, ¿ok? Entonces, bueno, esa es, pues, creo que toda la explicación que teníamos para dar el día de hoy. Ojalá y haya quedado ahí lo más clarito posible. Igual, si tienen cualquier pregunta, si les quedó cualquier duda, no duden en preguntar